emprendimientos volados deben tener una contabilidad aterrizada. Creatividad con orden, simpleza y matemáticas. Es Aurora Sepúlveda en Emprender es Clave. Es nuestra Aurora Sepúlveda, nuestra panelista de los miércoles. Les queremos contar que la última vez que vino Aurora Sepúlveda y que subimos una publicación, hay un extracto de la entrevista, oye, dejó la embarrada en redes sociales, más de 140.000 visualizaciones tuvo ese reel y no sé cuántos miles de comentarios también. Oye, hasta nosotros nos salpicó ahí. Ya, pero no fue con intención mía, si yo no estoy colocando las leyes por si acaso. Exactamente. Yo solamente explico lo que entiendo y lo que sé y cómo va a impactar a las personas. Exacto, y por eso es importante, querida Aurora, que sigamos conversando acerca de esto y sigamos visibilizando lo que está pasando a nivel tributario en nuestro país. Muy bienvenida. Al final se nos acaba el secreto bancario, sí o sí. Y esto corre desde el segundo semestre de 2024, es decir, que te van a revisar todo lo que pasó desde julio a diciembre de 2024 y el primer reporte del banco hacia el Servicio de Impuesto Interno va a salir en enero 2025. ¿Cómo se hace actualmente? Porque hasta entonces nosotros tenemos que se acaba el secreto bancario cuando hacemos transacciones sobre 1.500 UF, que son 58 millones de pesos aproximadamente. Si yo hago un depósito, si yo muevo un dinero, etcétera, banco prende su advertencia y realiza una declaración jurada al Servicio de Impuesto Interno. Ahora va a pasar exactamente lo mismo, va a estar todo automatizado y cada banco va a estar reportando esta información. Entonces ahí lo que está pasando es que muchos emprendedores están diciendo, ya, entonces si son 50, voy a dividirlos en distintos bancos para bajar estas posibilidades de cumplir el requisito de las 50 o 100 transferencias dentro de un semestre, claro, de distintos RUT. Aurora, uno de los comentarios que más se repitió en esta noticia que se subió fue que se va a volver al efectivo. Sí, están mencionando mucho eso, pero aquí es donde viene tu ambición por tu negocio, por acreditar tus ingresos. A mí me pasa que jamás trabajaría en negro porque yo sí soy de las personas que me gusta ser visible comercialmente para que los bancos me den créditos y yo desde ahí lograr mi casa, mi auto. Me da lo mismo lo que me digan si es que compro mi auto en cuotas porque al final estoy traspasando el riesgo a otros o tener capital de trabajo para mi proyecto. En cambio hay otras personas que me dicen, ¿sabes qué? Me da lo mismo que el Servicio de Impuesto Interno me fiscalice porque no tiene nada que embargar, no tienen bienes, no tienen dinero en las cuentas, solo hicieron transacciones como puntuales dentro de sus emprendimientos. Pero ser un NN, ojo. Y acá, como se va a acabar el secreto bancario, Servicio de Impuesto Interno te va a liquidar toda la información, muchos se les va a actualizar su ficha de registro social de hogares y van a salir de los beneficios estatales. Entonces, al final, esto está haciendo que se acabe el comercio informal. A eso apunta, porque muchos tesoreros también me escribían desesperados. ¿Qué va a pasar? Que como que casi ya no quería ser nadie tesorero. No, es que eso es súper importante. ¿Cuál va a ser el foco de la autoridad al levantarse el secreto bancario? ¿Cuál va a ser el foco de la autoridad en el sentido? ¿Cuál es el sentido de que a ti, a la María José, a mí no estén como persiguiendo, entre comillas, si la gente que comete fraude o que lo hace de manera irregular está en la otra vereda? Ya, lo que pasa es que el proyecto de ley de cumplimiento tributario que lanzó el gobierno va a atacar al comercio informal. Eso es lo que quieren primero. Perfecto. Que todos declaremos nuestros ingresos y paguemos los impuestos correspondientes. Y aquí es donde se vienen las peleas políticas, porque unos dicen, está bien que todos paguemos los impuestos, porque si yo declaro y pago, ¿por qué tú no declaras y no pagas? Y aparte estás aprovechando beneficios estatales. Entonces, ahí es como se están peleando mucho políticamente y a mí me da pena eso porque al final estamos perdiendo tiempo en vez de accionar y tomar decisiones. Yo siempre tengo que ver qué es lo que me conviene más a mí para declarar mis ingresos y no estar tributando, sino que bajar la carga de impuestos posibles. Pero al final esa estrategia es la que nunca nos muestran. Claro. Y eso es lo que tenemos que seguir visibilizando. Claro, pero bueno, aquí hubo una declaración de la subdirectora de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, Carolina
Sarabia, que se refirió a la obligación que tendrán las instituciones financieras de informar al servicio sobre cuentas que reciban más de 50 transferencias de personas distintas en un mes. Esto, o bien, como lo decías tú, o 100 de manera semestral. Esta ley, en el fondo, va a obligar también a las personas que realizamos actividades, como por ejemplo lo que hablamos, la clase de Zumba. La clase de Zumba, la clase de yoga, la persona que realiza servicios, por ejemplo, de manicura en una casa, todo eso a clarificarlo y a formalizarse. Claro, es que desde un comienzo siempre se ha tenido que declarar. Lo que pasa es que, como empezaron a detectar de que las personas estaban haciendo transacciones o llegaban con estos fondos y no se sabía de dónde estaban generando, y aparte los beneficios estatales, dijeron, no, mi ciela, aquí todos declaramos. Excelente. Bueno, yo quisiera revisar, de hecho, el reel que subimos, porque acá hay varias preguntas que probablemente podemos ir respondiendo. Se han enojado mucho, pero no es que yo genere alarma, sino que estoy diciendo, ojo, Servicio de Impuestos Internos te va a liquidar los impuestos, intereses, multas, reajustes. Y si yo no quiero pagar, viene Tesorería a accionar. Pero si vamos a un ejemplo práctico mientras la María José busca el reel. Por ejemplo, la profesora de Zumba. Ya. Va a tener que emitirle boleta de honorarios a cada uno de sus alumnos. Exactamente. O ya tomar la decisión dependiendo de sus ingresos, o si quiere crecer y tener un estudio, etcétera, y equipo de trabajo. Una empresa. Le toca una empresa. Entonces aquí es donde viene tomarnos en serio de que se vienen los cruces de información, porque a mí me preguntan, oye, pero ¿cómo lo van a hacer? El Servicio de Impuestos Internos más Tesorería es uno de los sistemas que son más grandes y más tecnológicos que nosotros tenemos dentro de las entidades estatales. Hay mucho cruce de información porque aparte tenemos que coincidir que el personal del Servicio de Impuestos Internos tampoco da abasto para fiscalizarnos uno a uno. Entonces se hacen cruces de información, Servicio de Impuestos Internos nos va a notificar, en algunos casos te van a liquidar todo lo que tú adeudas y en otros casos está avisando y te dice, oye, yo te doy 2 meses para formalizar y acreditar tus ingresos porque detecté que estás trabajando con medios de pago. Entonces no vamos a saber qué es lo que va a pasar con la notificación y si va a estar ese chance o lo van a hacer estilo Sumup, que hicieron un corte de cabeza a todos. Y por ejemplo, la gente que tenga que crear una empresa y que hace clase. Ya. Me va a tener que probablemente subir, traspasar el Es que hay costos administrativos de por medio. El IVA, ya la clase que vale tanto al mes va a costar un 19% más caro. No, lo que pasa es que enseñanza, transporte de pasajeros y medicina, que esté reconocida como por FONASA, es exento de IVA. Entonces, si yo doy clase, exento. Ya. Pero ¿qué es lo que pasa al momento de formalizar? Vas a necesitar un contador. Sí. Y desde ahí tú tienes que tomar ese costo porque es un extra. Y diluirlo entre tus alumnos. Y aparte voy a tener el permiso municipal y puede ser que aparte de todo lo que hemos mencionado va a necesitar una dirección tributaria. Porque dentro de los proyectos yo siempre sugiero, no estén dando su dirección particular porque nosotros no sabemos a quiénes les estamos vendiendo. Entonces igual hay que ir cuidando también la privacidad. Entonces serían 3 cosas que se nos agregarían dentro de nuestro proyecto y vamos a ver un encarecimiento, lo más probable, dentro de los servicios y todo, como lo estamos viendo en los supermercados, que no se nos hace nada a la plata. Bueno, mira, acá hay una pregunta de Claudia Núñez Esquivel que me parece interesante. ¿Qué pasa con una comunidad donde una persona recibe el pago de todas las cuentas y después se rinde porque llega el pago? Sí, eso es al principio de los condominios, cuando se van formando, se inicia, llega y todavía no tienen el RUT jurídico ni la cuenta bancaria para que se paguen los gastos comunes ahí. Ya. Pero eso es de manera transitoria porque después las mismas comunidades tienen que ejercer, los presidentes del comité, etcétera, tienen que avanzar con el RUT del Servicio de Impuestos Internos más la cuenta bancaria y con eso ya tienen todo en regla. Entonces esto sería solamente transitorio para ese caso. Pero para los tesoreros, aquí es donde van a tener que acreditar que efectivamente esto eran ingresos del colegio y no tienen nada que ver con fuentes de ingresos de otros lados. También hay otra cosa, por ejemplo, no sé, si nosotros acá en La Clave somos 60 personas. Repartirse una cuenta. Y que me digan a mí, oye, María José, tú eres la encargada de organizar el asado de fin de año. Todos me pasan a mí una cuota
60 transferencias Termina siendo un y yo voy a problema. comprar. Exactamente. Es un problema. Vas a tener un problema, entonces aquí es donde entra como harto lío dentro de estas fiscalizaciones y vamos a tener que estar dando excusas, porque al final a ti se te va a elevar el secreto bancario solamente por ese mes, porque tú sobrepasaste las 50 transacciones de distintos RUT. Entonces como que se van a tener que agrupar, ya unos le depositan a uno, otro Claro. y de ahí Ahora, 6 personas te van a tener que depositar a ¿El ti. Servicio de Impuestos Internos va a tener la espalda para poder ir fiscalizando todos estos casos? Yo creo que no. Yo creo que el personal del Servicio de Impuesto Interno, si ya colapsa con los contadores en el proceso de renta cuando empiecen a observar por cosas de verdad que innecesarias, imagínate ahora que nos vamos a ir más en masa. O sea, ya no vamos a ser los contadores, sino que van a ser contadores y contribuyentes que nunca han declarado. Y desde ahí que pasa de que se van a paro, negocian, reajustan y todo. Pero esto por lo general es cruce de sistema. Desde ahí vienen las notificaciones y las acciones y por lo general casi la gran mayoría de los trámites es online. Entonces vamos a tener que estar esperando los tickets de que los fiscalizadores nos vayan atendiendo. Ahora, si bien esta ley, esta norma busca ir resarciendo y busca evitar la informalidad y empujar a las personas que se formalicen, las personas que trabajan informales siempre tienen un resquicio y siempre buscan la manera de ir al margen de la ley. El efectivo. Sí. O el tema de que estábamos hablando de que van a estar con distintas cuentas. Pero al final, ¿qué es lo que te pasa si tú no acreditas los ingresos? Eres un NN ante las instituciones financieras. Entonces ahí viene como la meta personal y como cada uno, cómo va a administrar las finanzas y hasta qué punto se va a arriesgar con esta evasión de impuestos. Porque te detectan, corte de cabeza inmediatamente con el tema de los impuestos, intereses, reajustes, más todo lo que conlleva. Ahora, ¿qué podríamos decirles a nuestros auditores, a quienes nos están escuchando y quienes están preocupados también por esta nueva norma, para que se tranquilicen? Ya, siempre que salen comunicados, primero tenemos que esperar, o sea, tenemos que ver de qué se trata, tenemos que ver cómo nos va a impactar personalmente, nos pasó mucho en pandemia, tenemos que esperar la publicación en el diario oficial y ver las fechas de cuándo ya se van a accionar. Pero hoy día ya tenemos la data de que nos van a revisar todo el segundo semestre. Entonces, estamos todavía en octubre y ¿por qué vamos a esperar a noviembre para acreditar nuestros ingresos? Empieza ahora, cosa de que minimicemos el impacto que va a venir desde enero y van a ser cruces de información. Entonces, yo más que preocuparme, sobre todo cuando a uno le pasan problemas, situaciones, etcétera, yo digo ya, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son mis caminos? Y eso es lo que voy a accionar. Pero no se angustien de más, sino que ya nos dijeron y ya la embarramos. Entonces, hay que ordenarse. ahora apechugar nomás con lo que nos pasó y ver si efectivamente algunas personas van a salir de los beneficios estatales. Que eso es lo más preocupante, sobre todo cuando hay niños o personas que tienen discapacidades y necesitan esa fuente de ingreso y les va a arruinar como todo el sistema de los ingresos que necesitan por remedio y por muchas cosas más. Claro, ahora en pos de ir avanzando también hacia un país tributariamente más ordenado. Exactamente. Siempre cuando hay un cambio en una ley, en una norma, a los seres humanos nos cuesta adaptarnos y decimos, no, esto no va a pasar nunca, no sé qué. Fue lo mismo cuando llegó, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo puedo que poner? nos dieron muchos cambios tributarios, porque cada presidente presenta su reforma, claro, pero al presidente Boric no se la aceptaron, pero ya venía con la expresidenta Bachelet, con el Piñera. Entonces ahí es donde cada presidente, pero ya le estaban colocando trabas, entonces tiró este otro proyecto. Pero tenemos que acostumbrarnos, porque nosotros estábamos pidiendo mejoras de la PGU, perfecto, todos tenemos que pagar los impuestos. Y recordemos que ahora va a aumentar la tasa de vejez y hay poca natalidad. Entonces, si al final nosotros no nos colocamos las pilas o en ahorrar nosotros mismos, vamos a tener serios problemas de aquí a 15 o 20 años. Repetimos. Y 15 años no se nos pasa, Nada, se pasa rapidísimo. Repetimos la frase, la humanidad es un barco con pocos remadores y muchos tripulantes. Eso es lo que está pasando ahora con nuestra sociedad. Ese es el ejemplo que te quería dar. Cuando nos dijeron que a los supermercados no nos iban a pasar bolsas plásticas, que teníamos que llevar las nuestras, pasamos durante varios meses que teníamos que ir a comprar y que no sé qué. Ya nos acostumbramos. Sí. Yo creo que con esto vamos a ir de a poquito también adaptándonos a esta nueva forma de operar
y de realizar las cosas. Y tener esta meta de aprender todos los días cultura tributaria, que es lo que me impacta, cultura laboral, cómo yo tengo que hacer negociaciones con mis empleadores, porque nos falta mucho por seguir avanzando. Pero a llevar las cuentas al día, porque si no se desembolsa dinero de más en multas. De todas maneras, a no ponerse nerviosos entonces, Sí. ni nerviosos. Y organizarse. Accionar. Aurora Sepúlveda, contadora Adiós, auditora, Aurora. Que te vaya CEO súper. de lacontadora.cl, como siempre. Sí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chiquillos. Antes de irnos a la pausa, les quiero contar que Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llegue a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Y un pajarito me contó que SQM Litio, Farmacia Fracción, Caja Los Andes y Comedia Tickets se unieron en Risatil, entregando a los afiliados un 50% de descuento exclusivo en los mejores shows de stand-up para contribuir así a su bienestar. Ingresa a fracción.cl o conoce más en las redes sociales de SQM Litio. Ya lo sabes, me lo contó un pajarito. La primavera veleidosa también ha llegado al zoológico Parque Met. Ven y conoce de fauna silvestre. Te esperamos de jueves a domingo y festivos. Y recuerda que para ingresar debes reservar tu ticket con anticipación en www.parquemet.cl. Más información en nuestras redes sociales @parquemetminbú y @zoonacional Chile. Despedimos a Aurora Sepúlveda, despedimos a Pelao Rodríguez de Vacamarines. Vamos a una pausa y ya volvemos. Una pausa. Seguimos pensando en grande. Escuchas, Emprender es clave.